Le empecé a pegar, le empecé a agarrar a cachazos y le dije, presta el dinero y la droga, ¿no? Nomás le di un balazo a un señor en la espalda y ya, es todo lo que hice. Y le dije, relax, pues a mí, mi locura ya, no sé qué tenía, ¿no? En serio. El primer asalto que hice fue la primera, la Blazer, y ya después fue el taxi y la otra troca. Yo a las personas que si me sacaban la pistola, pues les decía, jálale, si no, yo los mataba, en serio. Por robo y homicidio. No, pues andaba bien loco, pues andaba bien drogado, no sabía lo que hacía, pues. Yo agarré la mela y le metí 2 disparos. El primero se lo metí en el esternón y el siguiente se lo metí en medio de la frente. ¿A los cuántos días empezaste a ejecutar? Los 11. Robo con violencia, homicidio, secuestro, robo de vehículo, delincuencia organizada y delitos contra la salud son algunas de las imputaciones graves a niños, niñas y adolescentes en México. 13% de las investigaciones que hay en México tienen relación con jóvenes que deberían estar estudiando, deberían estar divirtiéndose. Casi la mitad de la población en centros penitenciarios tiene menos de 30 años. Y mire como radiografía de esta dolorosa realidad, una juventud desperdiciada, las cifras. Y justamente vamos a revisar estos datos. Comenzamos con los jóvenes delincuentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima en su informe 2015, un informe de nombre Violencia, Niñez y Crimen Organizado, que en México hay por lo menos 30,000 niños que colaboran con la delincuencia organizada en actividades que van desde extorsión, tráfico de personas, hasta piratería y narcotráfico. Estas 4, las principales señaladas como crimen organizado, con vinculaciones a el narcotráfico. Se cuece aparte el tema de la delincuencia común. También señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las detenciones de niños y niñas en México en operativos contra la delincuencia organizada ascendieron. Fíjese usted las cifras que tenemos en este gráfico. De 2006 a 2010 se registraron 3,000 niños y jóvenes detenidos. Solamente en el año 2014, 16,000 detenidos. Esto nos habla de cómo ha crecido el fenómeno y solo estamos hablando del 2014. ¿Cuánto ha crecido del 2014 al 2018? Todavía nos quedan a deber muchas cifras, porque tampoco esto se tiene con un registro claro que permite estrategias y políticas pertinentes en la materia. Y citamos también la encuesta nacional de inseguridad que realiza el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad. Muestra que más de la mitad de los delincuentes son jóvenes, es decir, 54.3%. Tiene entre 16 y 25 años. Solamente 3% son niños menores de 15 años. Y aquí en este gráfico que usted ve en su pantalla, en esta encuesta, pues nos divide justamente qué grupo de edad tiene más incidencia delictiva. Y sorprende y preocupa, por supuesto, cómo a través del paso de un niño hacia la adolescencia, pues tiene más presencia, pero también un asunto preocupante, lo que le decíamos, menores de tan solo 8, 9, 10 años que ya forman parte del crimen organizado. Y la encuesta de victimización y percepción de seguridad pública nacional urbana que realiza la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y México Unido contra la Delincuencia revelan una serie de resultados acerca de la percepción de inseguridad y delincuencia en México. Se observa justamente esto: los grupos de edad que permanecen en la delincuencia y cuáles son las causas de acuerdo a cada uno de estos grupos de edad que los orilla, de acuerdo a los estudios, a las encuestas, a formar parte de las filas, le digo, del crimen organizado y de la delincuencia común. Desintegración familiar, crisis económica y pobreza, las drogas y el alcohol. Crisis económica y pobreza, uno de los factores que más influye en la mayoría de los grupos, aunque es importante también ver cómo el asunto de la desintegración familiar es un factor fundamental para que los jóvenes forman parte del crimen organizado. Por ahí le preguntábamos al principio de este espacio justamente el tema: ¿qué es lo que hace que un joven, que un niño se sume a las filas del crimen organizado? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Somos como sociedad un expulsor de nuestros jóvenes? Esas y otras preguntas las vamos a resolver
justamente en esta exégesis. También importante, 47% de los jóvenes que cometieron algún delito se salieron de su casa, 22% no conoció nunca a su padre. Y mire un porcentaje muy doloroso, 24% de los jóvenes entrevistados por Irene Saola, especialista en este tema de jóvenes delincuentes, han dicho que su padre es quien más los ha dañado en la vida. Y doloroso también, 28% de sus jóvenes no ven sueños, no ven un futuro en su vida. Jóvenes sin oportunidades es justamente lo que podría estar orillando a nuestros jóvenes a la delincuencia. Bien, justamente en este análisis que hacemos en este programa sobre estos fenómenos que por supuesto nos preocupan, pero más allá de eso nos deben ocupar, tenemos hoy una charla que será paralela con Juan Manuel Tumalán, coordinador de justicia restaurativa del programa de adolescentes en conflicto con la ley de Reinserta. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y al contrario, muchas gracias. Por supuesto, agradecemos también la presencia a través de la tecnología de Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia. Muy buenas noches, Juan Francisco. ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Encantado de estar en este programa tan importante. Muchas gracias. Pues aquí tratando juntos de entender el contexto de esta realidad dolorosa que decía yo, una juventud desperdiciada. Y entender, obviamente ya daba yo las cifras, el contexto de dónde estamos parados los mexicanos con respecto a nuestros jóvenes. Sabemos que en México gran parte de la pirámide poblacional se está inclinando a ser joven. Estamos volteándola en México. Eso también podría ser un reflejo de por qué crecen las cifras, pero también, y no hay que olvidar, que crece la delincuencia en México de manera grave. Sí, las cifras son resultado del crecimiento, pero también, por un lado, el abandono de una sociedad que muchas veces llega a no hacerse responsable acerca de las problemáticas que se están viviendo en nuestro país. Es la sociedad civil la que muchas veces tiene que asumir la condición que muchas veces el Estado llega a olvidar, el gobierno llega a olvidar, ¿no? Por eso es que Reinserta nace y crece precisamente en el corazón de esta necesidad de poder hacer cosas que tienen que ver precisamente con los olvidados, con aquellas personas que muchas veces pensamos que no es necesario trabajar con ellos. Sin embargo, creemos que sí, creemos que si nosotros no abordamos la problemática, difícilmente la sociedad lo hará. Creo que una de las funciones básicas de Reinserta tiene que ver con eso, con visibilizar la problemática, abordar la problemática, pero también invitar a la sociedad a que se sume a abordar la problemática. Que justamente uno de los objetivos de tener esta charla simultánea entre Juan Francisco Torres Landa y tú, Juan Manuel Tumalán de Reinserta, pues es exactamente eso, saber qué es lo que está sucediendo y qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, porque justamente hay que entender, y es lo que queríamos plantear como pregunta, si un joven nace delincuente o se hace delincuente, ¿qué tanto influye un contexto de pobreza, de desintegración social, de falta de oportunidades para que un joven se sume a las filas del crimen organizado? Si puedes opinar respecto a esto, Juan Francisco. Sí, mira, en los estudios que nosotros hemos realizado ya durante más de 20 años, está claro que la pobreza no es sinónimo de delincuencia. No estoy con esto sugiriendo evidentemente que la pobreza es un efecto favorable y que debiera obviamente permanecer, por el contrario, son varios de los efectos que institucionalmente el Estado mexicano ha fallado en nutrir una serie de elementos que hacen que una sana convivencia pueda ser posible. En el caso específico de la juventud, el país goza de un bono demográfico irrepetible que nos permitiría justamente ser una de las economías más competitivas y de mayor posible crecimiento, y que lamentablemente se está desaprovechando. Y se está desaprovechando justamente porque se ha inhibido el que haya una serie de oportunidades en materia de trabajo, de educación, de salud, justicia, etcétera, y en lugar estamos viendo una vorágine de violencia, una ola que 2017 llegó a ser el año más violento en lo que se lleva el registro histórico, según nosotros, desde la época de la revolución en el siglo pasado, y que ahora sabemos ya en 2018, por las cifras acumuladas en el primer trimestre, 2018 va a ser incluso peor que 2017.
Entonces tenemos enfrente un problema formidable y autoridades que simplemente reniegan a sus obligaciones. Tenemos varios elementos que han propiciado esta condición y que, insisto, hablando de jóvenes, no solamente no estamos gozando de ese bono demográfico, sino que estamos destruyendo la célula más básica e importante para el crecimiento de un país, que es justamente tener una sana convivencia a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel de trabajo, etcétera. Eso no está siendo así y por el contrario estamos viendo que a la juventud le resulta atractivo y en algunos casos inclusive aspiracional ser parte de la delincuencia organizada, sea simplemente en cuestiones de bandas, en cuestiones de pandillas o en cuestiones ya más articuladas como son delincuencia organizada como tal, que la famosa guerra contra las drogas lo que ha hecho es fragmentar organizaciones que antes estaban, digamos, de alguna manera consolidadas en 2, 3 o hasta 4 organizaciones y que hoy, en información que tenemos de organismos, por ejemplo, como el CISEN, tenemos ya hasta 400 bandas repartidas en el país. Ellos son los grandes reclutas de jóvenes que lamentablemente caen en esta trampa que es el de buscar un éxito inmediato a costa de destruir su futuro y, claro, de paso, enaltecer una violencia que nos tiene contra la pared y delincuencia organizada que está cada vez en capacidad de hacer más daño y de tener mayor penetración, ya no solamente en algunos estados, sino en la gran mayoría del territorio nacional. Así es, que nos habla obviamente del tema del contexto también de violencia en el que nace, crece y se inserta un niño que después se convierte también en joven delincuente. Aquí hay un factor que me gustaría que cada uno me dé su punto de vista, que es cómo utiliza la delincuencia, cómo utiliza el crimen organizado, pues la condición, digamos, no sé si es exactamente el término, jurídica que pudiera tener un menor de edad que al cumplir 18 años, digo que como es menor de edad, pues no tiene las mismas condiciones que tendría uno de 18, un mayor de edad. Sí, definitivamente es una ventaja que desafortunadamente el crimen organizado utiliza constantemente. En el programa de reinserción que llevamos a cabo en Reinserta, es una de las funciones que nosotros tratamos de colocar en ellos, ¿no? El pensamiento crítico respecto a qué es o cómo más bien están funcionando ellos para una estructura a la cual ellos nunca van a subir, en una estructura a la cual ellos nunca van a poder acceder. Y que realmente son utilizados nada más, ellos son desechables literalmente, ¿no? Entonces, por lo tanto, una de las estrategias del crimen organizado es utilizar a estos chicos con estas características de estas comunidades, con estos niveles de vulnerabilidad, pero también utilizan el factor edad con el propósito, primero, de poder hacerles ver a ellos que existe una posibilidad de que salgan inmediatamente en caso de que los detengan, ¿no? Y en segunda, yo creo tiene que ver por el proceso en el cual ellos están viviendo. Son momentos duros, la adolescencia, en donde los chicos están buscando identidad, en donde los chicos también están buscando esa referencia, esa pertenencia. Y claro, eso es uno de los grandes factores que puede ayudar al crimen organizado, entre otras cosas, para que ellos sean cooptados, sean utilizados y sobre todo dentro de esta pirámide pues son utilizados como parte de la base. Claro. Juan Francisco Torres Landa, a través de Skype, ¿la solución sería entonces adaptar la legislación a las edades que los jóvenes están entrando al crimen organizado? Mira, creo que la imputabilidad en cuanto a comisión de conductas delictivas no resultaría, digamos, en una solución realmente integral. Creo que aquí más bien lo que hay que preguntarse es qué es lo que estamos haciendo mal para que efectivamente resulte más atractivo a estos jóvenes a desviar su carrera, a desviar su futuro, simplemente por caer en esta tentación de un beneficio inmediato. Hay que señalar que la delincuencia organizada ha buscado justamente en grupos vulnerables. Encontramos a los jóvenes y también a las mujeres, donde justamente se ha abusado de uno y otro grupo para hacer las labores sucias, para hacer las labores, digamos, mecánicas, donde los riesgos son altos y pues simplemente la expectativa es de continuar un negocio y que haya quienes estén dispuestos a jugarse el pellejo simplemente porque no encuentran otro aliciente en actividades, digamos, institucionales.
Entonces aquí lo que tendríamos que preguntarnos, no solamente las autoridades, sino la sociedad en su conjunto, es ¿por qué no hemos generado los mejores incentivos, condiciones, etcétera, para que no haya esa vulnerabilidad? Creo que esa es la premisa. Ahora, si en el Inter sí podemos a lo mejor mejorar algo de la legislación para que no gocen de alguna manera de algunos beneficios que, aunque en teoría los protegen por ser menores de edad, son esos beneficios los que de alguna manera los vulneran porque los hacen carne de cañón y de alguna manera los ponen a realizar actividades porque presuntamente no van a generar, digamos, una condición de imputabilidad y van a caer, digamos, en procesos no del índole de reclusión y otra serie de procesos, digamos, de persecución penal. Pero no podemos caer, insisto, en la tentación de incrementar los castigos y pensar que con eso vamos a resolver los problemas. Eso está probado, no funciona si no tienes algo fundamental, que es programas permanentes de prevención de delincuencia, prevención de delitos, prevención de comisión de esta serie de ilícitos. Y para muestra un botón, el año pasado a la subsecretaría del ramo en Gobernación se le asignaron 0 pesos, ni un solo centavo para prevención. Es ahí donde está el grave problema. ¿Cómo es posible que queramos realmente atender las causas y asignemos tan baja prioridad, nula prioridad a este tipo de esfuerzos? Ahí es donde se encueran, digamos, nuestras autoridades, porque cualquier cosa que nos digan palidece entre la realidad que estamos viendo y cuando ellos, en los esfuerzos básicos que son justamente los de prevención, deciden justamente no invertir ni un solo peso del presupuesto, pero eso sí, para otros casos fluye el dinero con singular alegría, por ejemplo, en materia de publicidad gubernamental. Exacto. Aquí entonces entender que la solución, digamos, de este asunto es un tema integral en donde se manejen las legislaciones, pero también la creación de oportunidades, el poder. A mí me sorprendía mucho la cifra de estos jóvenes que entrevistados que decía más del 20 y tantos %, pues que no veían futuro en su vida. Que hay que imaginar un joven, pensemos los de 13 hasta 20 y tantos años de edad, que no ve una posibilidad de tener una vida digna, en donde muchos de los entrevistados en documentales y en trabajos estudiosos sobre el tema, pues dicen, yo sé que el crimen organizado me va a dar dinero, porque sí se los da, quizá no ascender, como tú lo explicas, en un escalafón de jerarquía del crimen organizado, pero dicen, yo sé que me va a dar dinero, le voy a poder dar a mi mamá, a lo mejor un año me va a durar la vida, porque saben ellos que van a morir adentro de un cártel del crimen organizado, pero si no tienen a dónde voltear como una opción que le demos como sociedad, como gobierno y como familia, no es justificarlos, pero sí también entender que todos somos parte. Coincidimos. Sí. En los primeros levantamientos que hicimos nosotros como Juventud, justamente, por ejemplo, en Tamaulipas, nos encontrábamos que era prácticamente predecible que en un lapso no mayor a 3 años estos jóvenes podrían o perder la vida, perder, digamos, pues alguna condición importante o caer en un reclusorio. Y cuando les preguntábamos por qué lo hacían a sabiendas del enorme riesgo que corrían, su respuesta contundente en esta frase, y creo que lo dice todo, es: prefiero 3 años de rey que 1000 de buey. Así nos contestaban los jóvenes, justamente diciendo, en la desesperación de que no encontraban una forma de articular un futuro dentro de la licitud, ellos preferían correr esos riesgos que incluso corrían, insisto, perder su vida con tal de gozar de un beneficio aunque fuera temporal. De ese tamaño es la desesperación y la enorme falta que la sociedad mexicana tiene para con estas generaciones. Y me parece que esas respuestas tendrían que ser suficientes para que nos cimbre y nos movilice a todos esa realidad que viven nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, Juan Francisco Torres Landa. Encantado de estar con ustedes y siempre dispuestos para este tipo de temas tan fuertes, tan importantes y que, por cierto, están bastante omisos en las campañas. Aquí tenemos que ser mucho más exigentes porque no escuchamos que ninguno de los candidatos de ninguno de los partidos a ningún puesto de elección popular se atrevan a hablar de estos temas que son los más importantes para la ciudadanía. Así es, ya veíamos en el primer bloque de este programa, de este análisis, pues que las descalificaciones, las acusaciones han sido el tónico de estas campañas más allá de las propuestas. Muchísimas gracias y buenas noches. Que estén muy bien. Gracias, Juan Francisco Torres Landa. Muchísimas gracias, Juan Manuel Tumalán. Muchas gracias. Muchas gracias a Reinserta por participar. Muchas gracias.